Infecciones de vía respiratoria, lo que más van a ver, claro, es la carne, ¿no? La diarrea con las vías respiratorias, acuérdense, la vía respiratoria alta, como le decía, la gripe, la influenza, la faringitis, sinusitis, otitis, y la vía respiratoria baja, la neumonía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diferencio? Tos con rales, presencia esputo, taquipnia, y acá el dolor de garganta fundamental. Aunque, acuérdense que el dolor de oído, por ejemplo, es característico del micoplasma. Entonces el paciente con micoplasma va a tener dolor de oído, entonces también puede ser vía respiratoria baja cuando es atípico. En influenza, miren que los peores cuadros que hemos recibido nosotros de influencias en el hospital han sido transferidos generalmente por serumistas. Entonces hay gente que a veces viaja y regresa a su sitio, y en el interín regresan y hacen el cuadro. La influenza siempre sospéchenla cuando el paciente tiene dolor de garganta, mialgia, artralgias, fiebre, congestión nasal al principio, y en un brote de influenza o en épocas de influenza, por lo general, ojo que la influenza está en el Perú ya hace varios años, más de una década. En un brote de influenza generalmente los pacientes, el 8% a 10% hacen cuadro respiratorio bajo como complicación. Entonces hay que tener en cuenta ese grupito. ¿Cuál es el grupo de riesgo? Paciente con asma, con EPOC, la gestante, el paciente, el niño, el anciano, el obeso, esos son los grupos, ¿no? Además de los factores clásicos de riesgo de la neumonía, ¿no? Entonces son pacientes, ¿cómo sabes que puede ser influenza? Dices, este paciente ha tenido mialgia. Acuérdense que lo clásico en la influenza, como casi patognomónico, digamos, su cuadro es mialgia. La mialgia es brutal, cefalea, mialgia, y además de eso, diarrea asociada a un cuadro respiratorio. Eso de diarrea asociada a un cuadro respiratorio también puede ser adenovirus, pero en influenza se ve más. Cuando ustedes dicen neumonías virales, uno siempre tiene que tener en la cabeza influenza para influenza, sincitial y adeno, básicamente, esos cuatro. Pero eso ya es para pregunta de residencia, ¿no? Pero eso uno tiene que tener en la cabeza esos cuatro. Esos son los cuatro clásicos. Los demás son muy raros. Entonces, en influenza tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando se complica, o sea, realmente que tengan la posibilidad de daros el Tamivir va a ser muy difícil. Es más, en el Perú solamente ahorita existe el Tamivir, solamente en la farmacia universal. Pero ustedes pueden ser tan responsables y tan fanáticos que le dicen a la familia, dice, yo lo consigo, ya, váyase a la farmacia universal de Lima que le manden. Solamente hay ahorita en la farmacia universal, no tiene ministerio, no tiene el seguro, no tiene ninguna cadena, solamente la tiene farmacia universal. Y la cajita de 10 tabletas, que es el tratamiento completo, cuesta 270 soles. ¿Ok? Pero está indicado darse el Tamivir solamente al principio, o sea, la primera semana. O sea, si tú tienes muchos factores de riesgo, el paciente está teniendo un cuadro muy severo y tú no quieres que progrese, ¿no? O sea, esa es la indicación de darles el Tamivir. Pero si ya estás en la segunda semana, el paciente ya se complicó, darles el Tamivir ya, o no darle, no va a haber manera. Acuérdense que la neumonía por influenza se complica con un neumococo y se va a morir por neumococo. Entonces, cuando el paciente hace su neumonía por influenza, generalmente ustedes tienen ya que cubrir el neumococo, ¿no? Tratar de darle o penicilina o ceftriaxona, y si no mejora, darle banco. Y cubrir también, incluso hay que cubrir a veces, no a veces, pero por lo general, infecciones asociadas por atípicos. Entonces uno tiene que dar acitro, y esos pacientes se complican muchísimo, los pacientes con influenza, ¿ok? Pero ese grupito, ese 8% que tenemos ahí. Cuando tienes un paciente con infección de garganta, debes darle antibiótico a todos. Bueno, todos quieren antibiótico. Los criterios que uno le pueden servir es, el más sensible es la ausencia de tos. Si uno quiere ser un poquito específico, la presencia de tos inmediatamente te hace pensar que ese es un cuadro viral neto. Entonces el paciente no tose, dice, ¿está tosiendo? No, ya. Ese sí puede ser un gas, ¿no? Ese sí puede ser un estreptococo. Entonces dices, ese sí puede ser. Le buscas adenopatía, puede ser, ¿no? Retroauricular, submaxilar. Entonces, sí, tienen su bolita y todavía dolorosa, ya. Antibiótico.
ese sí necesita su antibiótico, ¿ok? O sea, no es criterio que la amígdala o el paladar tenga incluso pus, o sea, no es criterio. Los virus también pueden producir pus, así que no crean que ese es el criterio para escoger. Si yo le voy a dar antibiótico, me tiene que tener, la ausencia de tos es mi mejor criterio. Hoy en día el más sensible, ¿no? El más sensible es la ausencia de tos y la enopatía. Lo ideal, tu amoxicilina, si llevaste amoxi, si tienes amoxi, dale amoxi nada más, y si no, amoxiclavulánico o acitro. En sinusitis, la elección sí, a ojos cerrados, es amoxiclavulánico, en todo el mundo. Levo es una alternativa. Incluso hay estudios, metaanálisis, que demuestran que amoxiclavulánico y levo tienen la misma performance en sinusitis. O sea, en sinusitis sí tiene que, por eso le decía, tiene que tener su amoxiclavulánico, pues la sinusitis va muy bien con, la indicación es amoxiclavulánico. En otitis media, en realidad no van a conseguir ni esta, también la pueden manejar con amoxiclavulánico, es una alternativa. Es la alternativa. Por eso le digo, si por ahí necesitan llevar levo, puede ser. Podría ser un tratamiento completo para aquel paciente que se complique. Pero amoxiclavulánico, les aseguro que le va a sacar de casi todas. De casi todas. En vía respiratoria, hasta neumonía, amoxiclavulánico les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Les va a ayudar muchísimo. Y acitro combinado en la neumonía, como vamos a ver a continuación. Entonces, neumonía, esto lo revisan después, pero los criterios de entrada, acuérdense que lo clásico en neumonía, el paciente, ¿qué es lo que suele tener? En la típica, lo clásico que es muy agudo, de inicio generalmente súbito, sobreviene infecciones respiratorias altas. Eso no es infrecuente, es más bien muy frecuente. Sobreviene, el paciente estuvo con infección respiratoria alta y de pronto, boom, comenzó a hacer tos con expectoración herrumbrosa, fiebre, hasta disnea. Entonces el paciente comienza a tener una tos excesiva, tos exigente, muy productiva, herrumbrosa. Entonces ese es el típico, ¿no? El típico. Entonces ese paciente típico, ¿no? Y el atípico, por lo general, 1 a 2 semanas de evolución, tos seca, ¿no? Tos seca, febrícula, tiene fiebre franca, hasta está tóxico. Tiene febrícula o hace febrículas. De acá puede tener algunas asociaciones. Por ejemplo, el micoplasma, que es el más frecuente, puede asociarse con dolor de oído, ¿no? Con rash cutáneo, por ejemplo, ¿no? Es lo clásico, lo que puede pasar. ¿Qué tienen que tener qué tienen que tener ustedes en cuenta en estos pacientes? Buscar factores de riesgo. Y con factores de riesgo, acuérdense siempre, diabético, paciente con insuficiencia cardíaca, paciente con cáncer, paciente con cirrosis. O sea, esos pacientes, los oncológicos, quizás no son muchos en la comunidad, pero es fácil por eso identificar, ¿no? Diabético, ¿tiene factores de riesgo? Sí, es diabético, esos pacientes hay que buscar probablemente hospitalizarlos, ¿no? Entonces hay que ver, son pacientes que van a tener complicaciones. Y el otro gran dato que tienen que buscar acá es si el paciente utilizó o no antibiótico los últimos 90 días. ¿Sí o no? O sea, ¿uso o no uso antibióticos? Eso es fundamental. Entonces, para tomar la decisión incluso del tratamiento. Entonces, si el paciente no tiene factores de riesgo, si el paciente va a ser ambulatorio, yo digo, doctor, pero ¿cómo sé si es ambulatorio? Entonces, sencillísimo. ¿Está confuso? No. Esto de acá va a ser difícil, porque tomarle una urea va a ser difícil en la comunidad. Pero por lo menos tiene un buen volumen urinario, ¿no? Micciona, está miccionando, no hay ningún problema, no hay retención, no hay edema, ok. La frecuencia respiratoria es mayor de 30. La presión arterial es menor de 90/60, ese tipo tenso. Tiene más de 65 años. Entonces uno busca el CURP 65. Tratar de aplicarlo de la mejor manera posible y decir, si uno tiene 0 a 1,
Creo que este no tiene. Si uno tiene 0 a 1 es ambulatorio. Y si uno tiene mayor de 1, o sea 2 o más, lo tengo que mandar al hospital. ¿Ok? Entonces el CURP es un puntaje en el momento que estoy evaluando al paciente. Confuso, función renal, frecuencia respiratoria de 30, hipotenso, o sea presión de 9,6 o menos, mayores de 65 años. Entonces tengo solamente un punto, lo puedo manejar en el ambulatorio. No tengo nada, 0, ambulatorio. Tengo 2, mándalo al hospital. Inicia tratamiento, mándalo al hospital. Ok, decidí tratarlo ambulatoriamente. Lo traté ambulatoriamente, busco mis factores de riesgo. ¿Tiene factores de riesgo? Sí, no. ¿Usó antibiótico los últimos 90 días? Sí o no. Entonces, de acuerdo a eso, yo digo, sin antecedentes, no usó antibióticos, o sea, no usó antibióticos los últimos 90 días. Entonces, este que no usó los últimos 90 días y no tiene factores de riesgo, entonces puedo usar solamente, si quiero, acitro, tranquilo, ¿no? Acitro por 5 días, suficiente. Alternativa a doxi. ¿Por qué acitro? Porque tengo que cubrir de todas maneras mis atípicos, o sea, tengo que asegurarme. Entonces, acitro lo puedo usar solo. Acitro lo puedo usar solo. Si el paciente tiene algún factor de riesgo, diabético, o usó antibiótico los últimos 90 días, ¿no? Si tiene alguno de estos factores y es un CURP bajo, ¿no? Lo voy a tratar ambulatoriamente, puedo utilizar amoxiclavulánico, pero asociado ¿a qué? A acitro. Ahí sí lo asocio a acitro. Les decía que la ventaja que podría tener la levo es que lo puedo usar solo. Lo podría usar solo. Es más, en las guías actuales levo está primero. Pero ¿por qué nosotros no lo usamos mucho? Porque no está contemplado en ningún petitorio ni del CIS ni del Seguro Social. O sea, no tenemos levo, no lo van a encontrar, van a tener que mandarlo a comprar afuera. Por eso les digo, si ustedes quieren usar levo, van a tener que llevárselo o prescribirlo a la farmacia. Y acuérdense que no es muy barato, ¿no? Una tableta de levo puede estar entre 5 y 10 soles, depende de la calidad, ¿ok? Depende de la calidad. Pero tranquilamente pueden usar su amoxiclavulánico con acitro para reemplazar. Ese es en el que tiene factores de riesgo o no. Estos son los pacientes ambulatorios, lo que ustedes van a tratar realmente. El resto que tiene un CURP mayor van a tener ahí. ¿Qué me decían, doctor? ¿Y qué pasa si el paciente tiene un CURP de 3? Que lo sacas de una vez, lo mandas, le pones su vía, le pasas su ceftriaxona con su acitro. Le pasas su ceftriaxona con su acitro. Y lo mandas. Pero no lo mandes sin nada. Lo peor que puedes hacer es mandar a un paciente sin nada, ¿no? Entonces le haces su hoja de transferencia, le pones neumonía, para hospitalizar, hasta le sacas el CURP y te olvidaste de ponerle el antibiótico, lo más importante. Entonces acuérdense que el viaje puede ser tan rápido como puede demorarse, ¿no? En el Perú eso no es seguro nunca. Entonces mejor es inicie el tratamiento. Por eso que tu ceftriaxona tienes que tenerla ahí. Entonces te va a salvar ahí, ¿no? Tienes que tener tu cachito de ceftriaxona, tus 10 o 20, no sé, tener tu cantidad cada vez, ¿no? Cada vez que puedas. Y tratar de conseguirlo, ¿no? Tratar de que no te cueste a ti, sino que te lo envíe el ministerio, ¿no? Tener por lo menos un poco de ceftriaxona para estos casos. En infección urinaria, la gran mayoría que van a ver son las no complicadas. La fosfomicina es excelente, pero no sé si la conseguirán con mucha facilidad, porque es una sola dosis de fosfomicina de 3 gramos, un sobre, se llama Monurol, ¿no? Entonces, si un paciente quiere comprarse algo que solamente, súper seguro y que solamente, es la U, Monurol. Lo malo es que hay un solo producto, que es el Monurol, hasta ahora, ¿no? Entonces, si no, amoxiclavulánico. Tranquilo, llevaron su amoxiclavulánico y si no tienen amoxiclavulánico, bueno, ya nitrofurantoína, pues, ¿qué les queda? ¿Ok? Pero antes que nitrofurantoína, yo les aconsejaría que averigüen qué tanta cipro se usa en su zona y podrían usar mejor cipro. Esto de cipro va a depender de qué tanta cipro se usa en su zona. Como les decía, llegando uno tiene que averiguar, oye, ¿qué suelen usar acá para diarrea?
o que la gente toma antibióticos con diarreas o usa mucha. No, doctor, raro, la gente generalmente no toma antibióticos. Ah, ya, bacán. No, sí, toman cipro, un montón de cipro. Entonces, el cipro puede estar quemado para la vía urinaria. O sea, el E. coli hace resistencia con esa resistencia cruzada. En el varón, como le decía, siempre es cipro. En el varón más bien sí es cipro con doxy. Porque en el varón no dejen de cubrir nunca clamidia. O sea, no dejen de cubrir, salvo que ustedes le hagan un test de clamidia, lo cual es muy difícil, no lo hacemos ni siquiera en el hospital. Entonces, denle siempre su cipro con doxy, a ojos cerrados. 10 días de doxy y su cipro, no por 10 días. No, pero 14 días y 10 días. Entonces, de doxy más cipro. Por eso que lleven doxy, hoy en día doxy es cómodo, ¿no? Si no lo tiene programa, el blister de 10 está a 2 soles, 2 soles 50, es bastante cómodo, ¿no? Eso es parte del arsenal que tienen que llevar. Y en ancianos también amoxiclavulánico. Como decíamos, neumonía de la comunidad, el parenteral sería ceftriaxona y acitro, ¿no? Para derivarlo. Ceftriaxona más acitro, pero para derivarlo, ¿no? Para derivarlo. Y si tienen hospitalización, que en algunas zonas de Serum tienen hospitalización y van a tener que hospitalizar de repente pacientes, tendrían que usar ceftriaxona, igual siempre con acitro, ¿ok? Pero eso es más raro, ¿no? Pero hay algunas zonas del Perú donde tienen hospitalización y el paciente si lo van a hospitalizar ahí. Pero como le digo, si está en una zona muy alejada, penicilina puede ser suficiente. En infecciones de piel, definitivamente hay lesiones, las piodermias en los niños, como ya lo van a ver en pediatría, pero generalmente las cremitas pueden ser suficientes en algunos casos. En otros casos, amoxiclavulánico les va a salvar. Yo le decía, amoxiclavulánico les va a salvar. Esto se ve más en niños. Generalmente el impétigo, si no hay bulas, si no está muy extendido, la mupirocina es una muy buena crema. Está en petitorio, no sé si llega a todos sitios. No es muy caro, pero la mupirocina es una muy buena crema. Mupirocina va muy bien con los cocos gram positivos y es antistafilocócica, tópica. Así que por ahí siempre tener una mupirocina, un tubito, no es mala idea, ¿ok? La mupirocina es muy útil para usarlo. Y amoxiclavulánico si es que tienen que usar parenteral, por vía sistémica. Igual celulitis, amoxiclavulánico es ideal, les va a ayudar muchísimo. La cefalexina es una alternativa, pero como le digo, para tratar de simplificar, si yo me estoy llevando, ¿no? O estoy buscando tener un arsenal que me sea bien útil, amoxiclavulánico. Entonces amoxiclavulánico les va a cubrir muy bien. Solamente ante la sospecha de estafilococo menicillo resistente uno puede usar mino, ¿no? Pero eso es raro, eso sería raro. Y la fascitis necrotizante sería raro que vean, pero pueden ver. ¿Y dónde pueden ver? En selva. Yo muchas veces nos han transferido pacientes con fascitis, bueno, ya en hasta etapas muy avanzadas, pero venían de selva. Porque a veces los pacientes se accidentan, especialmente los que trabajan en explotación de madera o en zonas de lavados. Los pacientes se accidentan, hacen heridas en la ingle, hacen heridas en las piernas, hacen grandes heridas en miembros inferiores y hacen celulitis extensas y después fasciitis. Entonces ahí, cuando uno tiene una fasciitis, claro, uno quisiera utilizar antibióticos de amplio espectro, pero si tienen peni y clinda, puede ser suficiente. O sea, todo esto es lo ideal, pero por lo menos, si tienen penicilina, ¿no? Y clindamicina, pueden hacer la diferencia. Ahora, si no tienen ninguno de ellos, nuevamente amoxiclavulánico con cipro les va a ayudar. Acá, ¿no? Si no tienen ninguno de ellos, parenteral, por lo menos amoxiclavulánico más cipro les puede ayudar. El amoxiclavulánico nos cubre el anaerobio, ¿ok? Nos va a cubrir el anaerobio en ese caso. Pero sí se ve, como les decía, la fascitis necrotizante, especialmente que aquellos que vayan a selva. Aquellos que vayan en selva pueden ver estos casos.
Como decíamos, casos especiales que siempre debemos identificar, el micoplasma es la segunda causa, ojo que es la segunda causa. O sea, neumococo es la primera causa de neumonía, micoplasma es la segunda. Es atípico, pero es la segunda, digamos en incidencia es la segunda. Y suele empezar con faringitis no exudativa, cefalea, incluso dolor de oído, fiebre puede estar ausente. Entonces, como decía, estos pacientes que tienen una neumonía típica, uno tiene que usar macrólido, ¿no? Macrólido. Fundamentalmente, en los atípicos, acitro. Por eso llévense su acitro, o busquen tener su acitro. La alternativa, doxi. A veces, ¿no? La alternativa es doxi. Pero no es mejor doxi que acitro. A excepción de la citacosis. En la citacosis sí es mejor doxi. ¿Ok? Pero ver citacosis, ¿cuándo sospecha de citacosis? Neumonía atípica, pero en aquel que o cría aves, o tiene granja de aves, o trabaja en limpieza de granjas. Acuérdense que en la costa, especialmente en la costa, la costa peruana está plagada de granjas de pollos. Y hay gente que solamente las contrata para limpiar las heces de los pollos. Entonces, esos pueden hacer citacosis. ¿Ok? Doxi es la elección. Ahí doxi es la elección. 100 miligramos cada 12, 10 a 14 días. ¿Ok? En la citacosis, como decíamos, doxi es la elección. Pueden tener neumonías aspirativas, vamos a resumir. ¿En quién podrían tener neumonías aspirativas? Fundamentalmente en alcohólicos, que eso van a ver bastante en provincia, y probablemente se vuelvan también ustedes. En provincia es lo que más sobra son dos cosas, tiempo y trago. Así que definitivamente. Ahora, la aspiración se ve en crónicos fundamentalmente, ¿no? Que terminan durmiendo y aspirándose. Si él es un paciente alcohólico conocido del barrio, de la zona, y les viene con una neumonía, con mucha expectoración, ese tiene neumonía aspirativa. Esa neumonía aspirativa, amoxiclavulánico. Por eso le decía, amoxiclavulánico les va a salvar, porque era la alternativa a que se tengan que llevar clinda parenteral, pero clinda es más difícil de manejar, no les recomiendo llevarse clinda. Además que es bacteriostático, ¿ok? Y la biodisponibilidad oral no es muy buena. Y tener que llevarlo parenteral me parece una tontería. Mientras que amoxiclavulánico les va a cubrir completo. Pero les sigo insistiendo que dosis plena, ¿no? 500 cada 8 o 1 gramo cada 12. ¿Ok? 1 gramo cada 12. Ahora, si uno ve que este paciente está bastante comprometido, uno puede incluso darle amoxiclavulánico con acitro, por si acaso, ¿no? O sea, idealmente siempre toda neumonía, si tienen acitro a la mano, combinen, son 3 días, 3 a 5 días máximo. Entonces, no se jueguen la posibilidad porque es terapia empírica al final. Y esa pequeña ventanita que uno deja abierta a veces puede ser la diferencia para el paciente. Enfermedad de transmisión sexual siempre es otra de las cosas que van a ver con mucha frecuencia, ¿no? La descarga uretral gonocócica clásica, ¿no? Otras, generalmente el paciente varón va a venir. En la mujer generalmente ustedes no va a venir, ustedes lo van a ver cuando pongan su espéculo y vean descarga purulenta, ¿no? En cuello. Entonces, ese paciente hay que ver la pareja, siempre se trata la pareja, definitivamente, y estos pacientes, por lo general, como decíamos, doxiciclina, ¿no? Doxiciclina es... Ahora, ¿por qué es ideal? Porque el paciente siempre hay la sospecha de que esté asociado, ¿no? Esté asociado clamidia en algunos casos. Entonces, doxi tiene la ventaja en estos casos de cubrir ambos. Nos va a cubrir gonococo, nos va a cubrir... Podríamos poner una dosis única de ceftriaxona de inicio. Incluso 250 miligramos es suficiente. La dosis única puede ser suficiente. Entonces yo digo gonococo, tengo mi ceftriaxona, ponte una... Bueno, si 250 es suficiente, le pongo el gramo completo. Intramuscular y no pasa nada. ¿Ok? Acuérdense que ceftriaxona tiene muy buena tolerancia, o sea, muy pocos efectos adversos, no produce daño renal, no hay que ajustarlo a la dosis renal. Entonces,
ante cualquier gonocosia, sospecha de gonococo, una sola dosis de ceftriaxona es suficiente. Y lo que tengo que evaluar en el paciente que viene con descarga y que tiene este problema es que no siempre puede ser puro. No, hay que ver si no hay también asociado clamidia. Yo siempre prefiero y les aconsejo, póngale su ceftriaxona. Ok, ya. Si están en zona de selva, donde quizás sea de repente muy vírgenes para el antibiótico, pueden reemplazar esa ceftriaxona por penny. Pero es arriesgarse. Y ya pónganle su ceftriaxona, su gramito, y denle doxi después. Y denle doxi por lo menos unos 10 a 14 días de doxi, ¿no? De esa manera cubrirían la posibilidad de las clamidias que puede quedar descubierto, ¿no? Entonces, como decíamos, gonocócico, una dosis de ceftriaxona, y la otra alternativa es acitro, es agregarle acitro en lugar de doxi, ¿no? La otra posibilidad en el esquema es darle acitro. Si llevaron acitro, le pueden dar ceftriaxona, una dosis, y acitro incluso en dosis única, ¿no? Incluso en dosis única, para asegurar. Pero si definitivamente necesitan cubrir no gonocócica, preferible es, habiendo dado la ceftriaxona, sumarle la doxi, 100 cada dosis. Entonces, quedamos el esquema más fácil, ¿no? Más sencillo en la comunidad: ceftriaxona, una sola dosis, que generalmente, como le digo, nosotros nunca hemos tenido. En otra parte del mundo, los programas tienen frascos de 250 miligramos. Nosotros nunca hemos tenido. Yo a veces cuando se usa le digo, pero si le vas a poner 250, ponle el gramo. ¿Para qué vas a botar el resto? No te va a servir para nada. No lo vas a guardar. Ponle el gramo completo. Total. Bueno, le va a doler un poquito más. Pero jala un poquito más de lidocaína. Duele. La ceftriaxona duele, ¿no? Se diluye, por eso preferentemente el lidocaína al 1%. Y de ahí doxi. Preferentemente doxi. Con esos dos tienes cubierto casi todo. ¿Se dan cuenta? Entonces no te arriesgas. Tú dices, acuérdense que no tienes medios diagnósticos. Todas las recomendaciones que uno tiene a veces con medios diagnósticos es más fácil. Y si la clínica es muy clara, podrías arriesgarte y darle solamente ceftriaxona y una dosis de acitro, de 1 gramo. Pero si no, preferible, ponle su ceftriaxona y dale su dosis completo. Y se acabó. El paciente lo tiene cubierto y va a ir mucho mejor. Pero siempre a la pareja, porque si no el tratamiento es inútil, va a regresar. Y si es dos parejas, ¿no? De eso no tengan ustedes, no juzguen. Otra de las cosas, ahora empiezan a ser médicos, no juzguen, no lleven sus ideas, no es que no las tengan que guardar, sino uno tiene éticamente que ponerse en posición de padre siempre, ¿no? Entonces uno dice, no juzgo, tranquilo, te comprendo. Doctor, a mí uno le pasa las curiosidades más grandes del mundo, ¿eh? Las curiosidades más grandes del mundo. Una vez pongo un espéculo y de pronto, cuando estaba ingresando, ¡brum!, se me viene tallarines blancos, oxiuros, en cantidades impresionantes. La paciente me decía, sí, tengo un flujito blanco medio raro, pero se movían los desgraciados. ¡Ah! Entonces yo salí corriendo. Una cosa impresionante. Lástima que en esa época no había para tomar fotos, ¿no? Y era una cosa de loco, ¿no? Por eso le digo, y uno se puede encontrar cosas tan... Otra vez, espéculo, porque decía un sangradito, y me fui hasta el fondo no veía el cervix, lo veía normal, un poquito, y dije, bueno, fondo de saco erosionado, casi roto. Diagnóstico. Yo por suerte lo había visto en el internado. Decía, ¿qué es? Ella lo sabe, ¿eh? Le digo, su pareja quizás tenga dimensiones un poco mayores de los normales. Ay, sí, doctor, es impresionante. Ay. No, hija, vas a tener que abstenerte un buen tiempo, pensarlo muy bien,
porque estaba a punto de hacer ruptura de cúpula. Pero esas cosas uno puede ver, ¿eh? Dice, qué loco, ¿no? A mí cuando era interno, me acuerdo que mi asistente me dijo, cuando yo le narré después de haber suturado, me hicieron suturar y toda una guardia, después al día siguiente presentaba el caso y y el jefe decía, ¿y tú cómo sabes que es grande? Pero todos nos han narrado, hemos visto, pero el médico siempre tiene que asegurarse. Tráigame la regla, señora. A ver, en la regla usted demuéstreme, la regla de 30 centímetros. Ah, ya, ahora sí. Apunta. Entonces yo, esa vez también cuando estaba en consultorio en Chimbote le dije, ¿no? Saqué mi reglita, todo muy... allá. Ok. Hay que ver eso. Pasa. ¿Qué vas a hacer? Entonces, todas esas cosillas, ¿no? Dice, ahora me dicen, doctor, ¿y qué tiene que ver esto con antibióticos? No, tuve que dar antibióticos también, ¿no? Porque había hecho fiebre. O sea, definitivamente eso había estado erosionando, no tenía cómo hacerle una eco, imposible, ¿no? Hasta de repente podría tener ¿no? Algo de secreción en el fondo, ¿no? Entonces, definitivamente las cosas se ponen así. Y ahí vamos justamente al EPI, ¿no? Como le decía, el EPI, los criterios, que ya ustedes los van a revisar con más calma, ya para terminar, estamos en el... Pero definitivamente el paciente con enfermedad pélvica, la paciente con enfermedad pélvica inflamatoria, es muy común en nuestro país, y es muy común, y lo van a ver, no le tengan miedo. Yo no le digo que se dediquen a la gineco, yo no me queda gineco, de Neavaldas, pero como le decía, uno tiene el paciente, y es una queja muy frecuente. A veces la paciente viene con el niño por cualquier otra cosa, y tú la ves que está, digo, señora, ¿tiene algo? Ay, doctor, que siempre me duele la espalda. Ese es clásico, ¿no? Los riñones. Entonces la queja clásica es, me duelen los riñones. Los riñones no duelen, ¿no? Y qué tiene, pero sí es, y siempre esos riñones están casi abajo, ¿no? Es dolor referido, ¿no? Entonces la echas un ratito y ¡ay! Palpación bimanual, saltan hasta, ¿no? ¿Tiene dispareunia? Claro, no te va a responder, pero no sabe qué es dispareunia. Tiene dolor cuando usted tiene... Siempre, doctor. Secreción, como... Bueno, ahora sí el espéculo. Tremenda cervicitis, secreción. Entonces ya, definitivamente ahí, ¿no? Al paciente hay que tratarle en ese momento. Y hay que tratar de ver al esposo. Ahora, igual, les digo, esposo o parejas. O sea, eso tienen que hablarlo francamente, ¿no es cierto? Yo no estoy juzgando, señora, pero si usted tiene más de una pareja, lo ideal es, para que no le vuelva a pasar, que vengan los dos, ¿no? Y si son tres, doctor, que vengan los tres, ¿no? Y después ya cuando viene el mismo Laura Bozo, que pase el desgraciado, ¿no? Dolor abdominal pélvico inferior de causa, ¿no? Sin una causa identificable, paciente, ese dolor clásico, ¿no? Dolor a la movilización, como dice, y el dolor uterino, ¿no? Y la sensibilidad anexial es clásico de estos pacientes, ¿no? Hay criterios como temperatura a veces. Claro, si el paciente viene séptico, con mucho dolor y con incluso palpación de masa, ya ese paciente tiene que ser referido, ese está haciendo un absceso, ¿no es cierto? Ese ya está haciendo un absceso, entonces el paciente no podemos tratarlo de otra manera. Definitivamente, a la paciente con EPI tiene factores de riesgo importantes, ¿no? Y uno de ellos que yo le digo en la comunidad se ve mucho, es el uso de DIU. El uso del dispositivo intrauterino es muy frecuente que sea un mecanismo de ascenso, ¿ok? Un mecanismo de ascenso muy frecuente, ¿okay? Además hay gente que cree que el DIU es de por vida, ¿no? O sea, ¿cuándo le pusieron ese DIU? Hace 10 años, no se pase. Incluso cuando ya tiene mucho tiempo, no traten de retirarlo, o si lo tratan de retirar, tiene que salir suavecito, porque a veces se entierra, ¿no? Como dicen, ¿no? Se pega y ya se encarna y lo jalan ustedes, ¡pum! Y después termina con una hemorragia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Si no lo saben sacar, mejor que lo saque otra persona. Lo importante es que le den su antibiótico, ¿no? Que le den su antibiótico. Difícil es hacer pruebas en la comunidad. Yo le digo, no tuve la oportunidad de hacer pruebas. Yo trabajé en la época por la cual Keiko perdió las elecciones, ¿no?
Es de los famosos, ¿se acuerdan ¿cómo se llamaron? Las esterilizaciones forzadas. Y llegué a ser jefe de esa área en esa zona. O sea, me vine a capacitar a Lima, todo lo demás. Era un programa que tenía mucho dinero, se llamaba el PMP, y nosotros identificábamos a toda la gente que podía dársele algún método. Obviamente había algunas que tú le recomendabas, bloqueo tubárico, aquellas que había criterios, más de 3 hijos, paridad, mayor de 30 años por lo menos, etcétera. Entonces tenía los criterios. Pero ¿qué es lo que pasaba en provincia? O sea, digamos, mejor dicho, ¿qué es lo que pasaba en el interior? A la gente la capacitaron para hacer los bloqueos, les enseñaron, les dieron un laparoscopio, centralizaron, en zonas del Perú llevaron laparoscopio. O sea, había metas que cumplir y se pagaba. O sea, yo me acuerdo que había gente que le decían, bueno, si tú haces solamente 2 bloqueos al mes, estás en tu rango. Si haces 3, tanto más. Si haces 6, tanto más. Si haces 10, bloom, o sea, tu sueldo era doble. Entonces yo tengo compañeros de promoción, nunca les voy a decir el nombre, que me decían, compadre, yo a las paisanas le decía, mira, ¿sabes qué? Te voy a sacar un quiste. Las programas, te voy a sacar un quiste, mira, acá, esto te puede dar cáncer, mejor firma. Y les firmaban. Y las bloqueaban. O sea, yo no estoy defendiendo para nada, yo jamás votaría, ni voté, ni lo volvería a hacer, por Keiko, ¿no? Pero el asunto es que, en realidad, yo sí viví esa época, y a mucha gente yo le discuto, ¿no? Le digo, eso es bloqueo, es que yo tengo amigos que a mí me han confesado, yo estaba metido en el programa. Y lamentablemente los colegas a veces, cuando son muchachos, dicen, oye, la plata está botada, ¿no? Y a veces uno dice, le estoy haciendo un favor, mira cuántos hijos tiene, pero tiene que ser voluntario, pues. Aunque tú creas que le estás haciendo un favor, ¿no es cierto? Es que uno dice, sí, pero madre, yo le estaba haciendo un favor, si tienen 4, 6, 8 hijos. Sí, pero tiene que ser voluntario, pues. Y boom, arrasado, ¿no? Entonces, pues, yo forzado no lo llamaría, porque forzado se refería a que el Estado lo hiciera, no fue política de Estado. Yo creo que fue política de muchos compañeros que querían su billete. Y lo hicieron, como le digo, en esa época. Por eso es que también vi demasiado, como había que hacer exámenes previos, o sea, aparte yo cumplía, me gustaba cumplir mis normas, y antes de dar incluso hasta pastillas, que era lo que yo más daba en mi zona, tenía que hacer un buen examen. Y entonces de repente me metía al espéculo y me encontraba una selva, ¿no? Entonces había que dar tratamiento. Entonces, en estos pacientes, definitivamente, la primera elección, el esquema más clásico es nuevamente cubrir con ceftriaxona ese neumococo. O sea, la dosis única de ceftriaxona, el metronidazol y la doxiciclina. Este es el esquema más barato, es un esquema muy útil, cómodo y que es gratuito incluso, ¿no? ¿Ok? Pero muy poco tolerable. Metronidazol de por sí ya es poco tolerable, ¿no es cierto? Metronidazol de por sí ya es poco tolerable. Y encima doxi produce efectos gastrointestinales importantes. O sea, suma 1 más 1, entonces muy pocos pacientes. He dado bastante este tratamiento, ¿eh? Y no sé cómo lo toleraron los pacientes. En realidad, a veces los pacientes, cuando parece mentira, cuando están, lo toleran, ¿no? Sí, daba antiácidos, no les voy a mentir. Daba antiácidos, daba asintomáticos. Pero una posibilidad hoy en día es combinar levo con amoxiclavulánico. Ahí sí me rindo con levo. Ahí sí tienes una muy buena combinación. Levo con amoxiclavulánico es una muy buena combinación que te evita hoy en día utilizar metronidazol y te evita utilizar doxiciclina, o sea, el levo. Y ahora hago un paréntesis ahí, ¿no? Y les digo, ¿qué pasa con las fluoroquinolonas? Las fluoroquinolonas respiratorias son básicamente levo y moxifloxacino. ¿Por qué ni les he mencionado moxi? Porque es carísimo, difícil entenderlo. Levo se puede conseguir con más facilidad. ¿Ok? Levo es una modificación del ofloxacino, o sea, es una modificación a la izquierda, lo que se llama
en farmacología se llama un Me-Too de el levofloxacino. Levo es respiratorio, nunca es mejor que cipro con enterobacterias, eso sí, ténganlo por cierto. O sea, nunca es mejor, nunca fue mejor, ni nunca va a ser mejor que cipro. Cipro siempre es mejor en enterobacterias, ¿ok? Levo. Pero levo sí cubre atípicos. Ese es lo bueno. Cubre clamidia. Ahí está la ventaja en vía respiratoria. No necesita que le combines a citro, no sea macrólido ni tetra. Esa es la ventaja de la levofloxacina o moxifloxacina. Por eso es que acá va muy bien, porque como cubre de todas maneras sus gram negativos, además de eso, te cubre, ¿qué te está cubriendo? Clamidia. Entonces eliminas la doxi. Y la moxiclavulánico por amoxicilina me está cubriendo el gonococo. Y con el clavulánico se hace antianaerobio y evito el metronidazol. Muy buena combinación. Muy buena combinación. Entonces, ahí es donde yo les dejo en la idea. ¿Será bueno llevar levo? Habría que ver primero en su zona si tienen el problema. Hagan la prueba con el tratamiento clásico. Este se llama esquema OMS, esquema clásico OMS, y este es el esquema más moderno alternativo. Entonces vamos a la lista. ¿Qué les recomiendo? Peni van a tener, pero de todas maneras tengan su peni procaínica y su peni benzatínica. Eso de todas maneras. Si encuentran gentamicina o micacina, bótenla. ¿Ok? Ceftriaxona deben llevar o deben conseguir. No para usar en vía respiratoria alta, no para usar en cualquier paciente. Es el medicamento que les va a salvar el paciente grave. La neumonía que van a hospitalizar, el paciente con el abdomen agudo que van a diferir, o sea, ese paciente complicado le va a servir con la ceftriaxona. Incluso una meningitis, ¿no? Si diagnostican una meningitis, hasta que llegue su 4 gramos, ¿no? 2 cada 12, ¿no? 2 gramos de ceftriaxona cada 12, lo mínimo que le pueden poner. Claro, no espero que le pongan banco ahí, ¿no? Pero por lo menos pueden avanzar con ceftriaxona, 2 gramos cada 12. Le mete sus 2 gramos y le prepara los otros 2 gramos para que en el camino le pongan, ¿no? Y lo mandas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la ceftriaxona la tienen que tener. En la comunidad les va a servir muchísimo. O sea, por lo menos sus 10 ampollitas en su postita. Amoxiclavulánico han visto la utilidad tremenda. Amoxiclavulánico tienen que tener. Traten de conseguir de 1 gramo, pero si no hay, 500 suficiente. ¿Ok? Acitromicina también tienen que tener. Definitivamente tienen que tener su acitromicina de 500. Por lo menos unas 12, unos 15 tabletas mínimo, si no es más. ¿Ok? Tienen que tener su acitro. Esto tienen que pedir. Acuérdense que ustedes llegan y van a decir, haz tu pedido de... Entonces, allá, antibióticos, pum, pum, pum. Entonces, ahí haces al toque. Doxy también te va a servir muchísimo. Doxiciclina te va a servir también muchísimo. Entonces, ahí tienes que tener tu doxiciclina. Con eso, están servidos. Con eso, como han visto, no estoy simplificando, sino es lo que hay, lo que en la comunidad pueden utilizar. ¿Me olvido de algo? Entonces, ahí vienen los añadidos que podrían ser. Levo es una alternativa. Yo sí les recomendaría llevarse por lo menos un tratamiento. Y si no, buscar al que hace de farmacéutico y decirle, oye, consíguete el levo y cuando necesites te lo voy a mandar. Pues ya te ganaste, ¿no? Porque eso sí, yo a veces a la gente sí le digo, mira, ¿sabes qué? Es tu salud. Y si puedes tirarte una yunza, ¿por qué no te puedes comprar un tratamiento completo? ¿Okay? También hay que tener en cuenta eso, salvo que se vayan a sitios muy extremos. Ahora el mapa de pobreza ha cambiado, los sitios extremos ya no están donde estaban antes. Ya no están en Huancavelica, ya no están en Abancay, ya no, ya ahora son, ahí ya hasta la pobreza está desapareciendo, en Apurímac, ayer estaba revisando unos datos interesantísimos, la pobreza se ha trasladado por la política, ¿no? Santos fregó a Cajamarca, el mayor índice de pobreza de Perú ahorita está en Cajamarca, y en la Sierra de Trujillo.
Extrañamente, los dos sitios donde se cancelaron los más grandes proyectos mineros. Así es la economía, es así, ¿no? La economía es así, es increíble, pero es así. Entonces, quienes se vayan para esas zonas, acuérdense, ¿no? Las zonas más pobres hoy en día están en Cajamarca, los más difíciles, y en la Sierra de la Libertad. En la Sierra de la Libertad se ven cosas impresionantes. Entonces, pero en la Sierra de la Libertad tirando para el Marañón, no hacia el lado sino pasando Huamachuco. O sea, ¿conocen esa zona, no? Entonces, antes uno sube, uno cuando es estudiante tiene que viajar por todo el Perú, pero entonces yo viajaba en esa época estando zona liberada, ahí conocí a Osman Morote, entonces era el dueño de Huamachuco. Entonces uno llega a una zona de mina que se llama Choriquirubilca, ahí está la zona minera, y una pampa inmensa y después baja, ¿no? Después del segundo nudo de la Viuda, ¿no? Y uno llega a bajar un valle muy bonito, y a la derecha está Santiago de Chuco. ¿Quién nació en Santiago de Chuco? Vallejo, pues. Y a la izquierda, Huamachuco. Lindo Huamachuco, ¿eh? Precioso Huamachuco, mucha plata, pero como los sitios donde hay mucha plata y que tiene mucho poder, sus alrededores son pobres. Y hacia el lado del Marañón, o sea, yéndose hacia Eje Selva, está la peor pobreza hoy en día de esa zona. Pero es un sitio bonito. Yo planeé y dije, bueno, ahí me voy a hacer mi serunga. Pero vino el cólera. Entonces, y el cólera empezó en Chimbote. Bueno, en realidad empezó en Guarmey, pero la eclosión fue en Chimbote y nos llevaron a Chimbote. Así que la cosa es así. Llévense esto, no se olviden. Metronidazol también, porque Metro les va a servir de todas maneras. Yardia, ¿no? Yardia, de todas maneras. Tricomona también les va a servir. O sea, su metronidazol les va a servir de todas maneras, ¿no? Así que tienen que ver ahí. Hay zonas en el país donde hay amebas y tienen no solamente yardia, sino entomoebas lítica, dispar, ¿no? Valantí, entonces tiene que uno utilizar de todas maneras su metronidazol. Entonces, ahí tienen el espectro. Preguntas. Ya las siguientes clases conmigo, que va a ser casi todos los martes, vamos a enfocarnos más con casos. Vamos a poner un caso ejemplo y ahí lo tratamos. Sino que acá esta parte antibiótica sí hay que ver esquemas fundamentalmente. Y siempre antibiótico, yo me he dado cuenta, yo me he dedicado muchísimo a antibiótico terapia toda mi vida. No estoy en un comité de expertos de antibióticos muchos años. Y le digo, me he dado cuenta que se enseña muy mal en la universidad. Muy mal. Entonces, nunca se acaba de revisar antibióticos. Así que cualquier cosa que necesiten sobre antibióticos, llamen. ¿Ok? O sea, sobre antibióticos, llamen, yo les ayudo cuando quieran. Ok, gracias.